Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañáis en esta sexta sesión del seminario. En la sesión de hoy nos gustaría presentar y compartir con vosotros el libro que ha dado lugar a estas jornadas y que nos da alguna pista y muchas claves sobre cómo el neoliberalismo se despliega y toma cuerpo a través del lenguaje. Es este, Language and Neoliberal Governmentality, un libro publicado en 2019 y cuya mayor contribución reside precisamente en su precisión metodológica, en el grano fino del que hablaba el viernes el profesor Rampton, para mostrar cómo opera esta racionalidad a través de la lengua en ámbitos como la escuela, la empresa o incluso la universidad. Y esta tarde queremos profundizar con algunos de sus autores en la configuración de esta subjetividad neoliberal desde una aproximación lingüística. Para ello nos acompañan Luisa Martín Rojo y Alfonso del Percho, editores de este libro, y Eva Codó, que junto a Andrea Suñol dedica un capítulo a la fabricación de sujetos neoliberales en un centro de bachillerato internacional de Barcelona. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar esta tarde aquí con nosotras. Paso a presentar muy brevemente a los ponentes. Son tres sociolingüistas, con una perspectiva crítica y etnográfica. Luisa Martín Rojo y Alfonso del Percho, empiezo con vosotros, editores de este libro. Luisa es la investigadora principal de Mirco y sus intereses de investigación incluyen sobre todo la relación entre discurso, lengua y poder, y desde ahí ha desarrollado un enfoque crítico en los estudios del discurso y del multilingüismo. Alfonso, que se formó en el Instituto de Multilingüismo de Friburgo y es profesor titular en el Instituto de Educación del University College de Londres. Él sitúa su investigación en la intersección entre lengua y economía política, con una mirada muy atenta al lenguaje, la migración y la gubernamentalidad. Y nos acompaña además esta tarde Eva Codó, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, presidenta de DISO, la Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad, y secretaria científica de la Sociedad Catalana de Sociolingüística. Su investigación se centra sobre todo en el campo de la sociolingüística del multilingüismo, con un fuerte anclaje en la economía política del lenguaje y el estudio de esas relaciones entre lenguaje y producción y reproducción social de la desigualdad. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Empezamos contigo, Eva, cuando quieras, y estamos encantadas de escucharte. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí. Estupendo. Bien, pues como decía Marta, yo presentaré el capítulo 7 del libro que, bueno, como también decía Marta, escribí juntamente con Andrea Suñol. En realidad fue el hilo este del bachillerato internacional, era uno de los hilos que aparecieron mientras Andrea realizaba el trabajo etnográfico para su tesis doctoral, centrada en el estudio de los procesos de internacionalización educativa y multilingüismo en escuelas de élite en Barcelona. También me gustaría decir que es un poco complicado resumir en 15 minutos todas las complejidades y los matices, por lo tanto, del capítulo. Por lo tanto, si consigo por lo menos despertar el interés en vosotras y vosotros en leer el capítulo, pues ya será mucho, y espero no haber simplificado demasiado los argumentos. Bien, voy a empezar mostrándoos un fragmento. Este fragmento originariamente era en catalán, pero no encontré para hoy la versión original, lo traducimos al inglés para el capítulo. Y este es un fragmento de un grupo de discusión que organizamos con alumnos y alumnas del Bachillerato Internacional, en el que reflexionaban sobre los elementos distintivos de este bachillerato. Y en un momento determinado aparece esta narrativa. Esta narrativa luego nos dimos cuenta que es una narrativa identitaria que circulaba entre ellos, era muy popular. En esta narrativa ellos recuerdan cómo un día se sorprendieron a ellos mismos trabajando en silencio y de repente se preguntan, uno se levanta, Martí se levanta y dice, ¿qué está pasando? Y Laura dice, ¿qué nos está pasando? Como ellos mismos comentan, hace 2 años atrás la situación hubiera sido inimaginable, hubiesen tenido que ser vigilados y obligados a trabajar. Ahora, sin embargo, están en silencio trabajando sin profesor. Se han convertido en individuos autogobernados, responsables y sacrificados, centrados en aprovechar al máximo su tiempo. ¿Cuáles son los mecanismos de inculcación precisamente de estas subjetividades sacrificadas y eficientes? Pues es lo que vamos a intentar, es lo que voy a intentar explicaros en esta presentación.
Bien, para aquellos que no lo conozcáis, voy a daros un breve repaso histórico al Bachillerato Internacional, que en realidad es un programa que tiene más de 50 años, que se creó en el año 68 por profesorado vinculado a la Escuela Internacional de Ginebra, que fue la primera escuela internacional, llamada internacional del mundo. El objetivo concreto del programa era facilitar, crear un programa que fuese reconocido a nivel mundial para facilitar el ingreso a las universidades de los países de origen de los hijos de familias expatriadas que en aquel momento pues, residían en Suiza, ¿no? Ese fue el objetivo concreto. A partir de allí se ha desarrollado en un programa que obviamente cubre otras necesidades, como veremos. El tipo de educación que tenían en mente los creadores era una educación de tipo humanista liberal, y no tengo tiempo de desarrollar esto, pero la idea era un tipo de educación que fuese a la vez amplia y profunda, es decir, que permitiera al alumno tener unos conocimientos amplios en muchos campos, y las artes, por ejemplo, tenían un papel muy importante, y a la vez profundizar en 2 o 3 ámbitos clave. Y también como elemento estructurador, era una educación que tenía que formar el individuo. El objetivo era la creación de individuos completos, well-rounded en inglés. Por lo tanto, la dimensión académica era importante, pero también el fomento de la dimensión estética y moral. Tenían ansias reformistas, tanto en lo pedagógico como en lo social, y tampoco puedo contarlo aquí. A nivel pedagógico, pues se fomentaban las pedagogías activas, la creatividad y la criticalidad. Como dije, es un programa que tiene más de 50 años, que originariamente era solo un programa de bachillerato de 2 años, y que luego la Organización del Bachillerato Internacional, que es la ONG, la organización sin ánimo de lucro que lo gestiona, pues ha desarrollado programas para todas las etapas de la educación obligatoria. Ha tenido una gran expansión internacional, sobre todo durante las 2 últimas décadas. Actualmente se ofrece, para que os hagáis una idea, en más de 3.000 escuelas en 147 países. En España el crecimiento ha sido increíble en la última década. Actualmente se ofrece en 123 centros y, por ejemplo, para daros una idea de lo reciente que es la expansión, en Cataluña, cuando hicimos el estudio, constatamos que el 66% de los centros que lo ofrecían era desde 2010. La mayoría son centros de tipo privado, pero por ejemplo en Cataluña se ofrece también no sé si son 5 o 6 institutos públicos. Esto se debe obviamente a varias razones, pero a la gran labor de marketing que realiza la Organización del Bachillerato Internacional, IBO, que ejerce también una gran labor de presión sobre los gobiernos nacionales, sobre todo en aquellos países en los que hay un sistema centralizado de acceso a la universidad. Se presenta, se vende como como una educación moderna, de calidad, que se contrapone, siempre es el mismo discurso, se contrapone a la educación tradicional de los bachilleratos nacionales, y también se vende como un tipo de educación que prepara para los estudios superiores y el mundo laboral. Por lo que se refiere a la política lingüística del IB, es bastante compleja, solo mencionaré 2 o 3 cosas. El bachillerato tiene 3 lenguas oficiales, como se puede apreciar en el logo. El francés y el inglés fueron las lenguas oficiales desde un principio, y el español se añadió en 1983 para facilitar la expansión en América Latina. En realidad, uno de los primeros países del mundo en donde se empezó la expansión internacional del IB fue en Chile, lo cual es muy interesante. Además de las lenguas oficiales, tiene lenguas de acceso que están en 3 niveles, es bastante complejo, que en estas lenguas se facilitan materiales de apoyo, pero no son lenguas vehiculares. Y es interesante porque los alumnos tienen que, no lo he contado, pero los alumnos tienen que coger materias de diferentes itinerarios. Es obligatorio que tomen una materia del itinerario de lengua y literatura, que se consideren las lenguas A o lenguas maternas, y dentro de este itinerario es posible estudiar sobre todo la literatura de hasta 55 lenguas. Y esto incluye, por ejemplo, una lengua no estatal como el catalán. O sea que realmente las posibilidades aquí son amplias. Bien, voy a contaros ahora un poco el contexto de estudio y alguna herramienta teórica muy brevemente. Realizamos trabajo de campo etnográfico, recogimos una variedad de datos en el curso académico 2016-2017, si no estoy equivocada.
en una escuela que vamos a llamar Forum International School. El nombre de la escuela era en inglés. Es una escuela de élite bastante grande, con 1.500 alumnos, situada en la zona metropolitana de Barcelona, en un entorno de clase media, media alta, de negocios. Está situado en una zona donde hay muchas empresas transnacionales, multinacionales, del ámbito de la consultoría, del ámbito de la tecnología. Ese es un poco y entonces hay muchos trabajadores que están pues, relocados en estas empresas. El centro se fundó a finales de los 80 y en 2008 se vendió a un grupo de inversión internacional y allí empezó el proceso de internacionalización. Fue un proceso largo, ha sido un proceso largo y sobre todo inicialmente cuestionado, ¿no? Tanto el alumnado como el profesorado pues cuestionaba un poco la supuesta internacionalización como algo de venta más que algo real, una realidad del centro, ¿no? Por eso la implementación del bachillerato internacional supuso la legitimación de la internacionalidad del centro, una especie de validación externa. Se implementa desde 2012 y se ofrece como doble bachillerato, es decir, los alumnos que cursan el bachillerato internacional cursan además el bachillerato nacional que se denomina el 11. Se imparte oficialmente en español, pero bueno, las prácticas lingüísticas son bastante translingües, se combinan con el catalán, etcétera. Pero los exámenes los alumnos los escriben en español, que luego bueno, son exámenes estándar que se mandan al centro de exámenes oficiales que hay en La Haya. El proceso de selección básicamente es el profesorado identifica a los estudiantes que considera que son adecuados para cursar el IB y se les ofrece a las familias esta posibilidad, bueno, se les anima para que lo cursen. En cuanto a las herramientas teóricas, muy brevemente, obviamente el concepto de gubernamentalidad de Foucault, pero la aproximación de Fraser nos fue muy útil. Fraser, en este artículo del 2003, compara la gubernamentalidad clásica Foucaultiana con la gubernamentalidad neoliberal y ella afirma pues, que la gubernamentalidad neoliberal actúa no de forma centralizada ni emanando de una sola fuente de poder, ni además tampoco emanando del Estado, sino de forma dispersa, distribuida y a múltiples niveles, alentada por el mercado y, lo que es muy importante, creando segmentaciones, jerarquizaciones y marginalidades, como hablaba el otro día Ben Rampton. Bien, pues ya paso a hablar un poco de los datos. Nuestro argumento central, el punto central de nuestro artículo es que el IB es mucho más que un programa académico, que es un proyecto de transformación de subjetividades en la lógica neoliberal. Si bien es cierto que el programa se ha mantenido bastante estable en cuanto a filosofía y en cuanto a la estructura del currículum, por ejemplo, que no he comentado, pero sí que hemos observado que en las 2 últimas décadas ha habido un cambio de énfasis, de un énfasis en la pedagogía a un énfasis creciente en el discurso del programa en la mercancía estándar que el programa produce y que para nosotros es un tipo de sujeto. Así, por ejemplo, en 2006 se lanzó el IB Learner Profile, que es lo que veis a vuestra izquierda, que en español se llama el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB o algo así, que es uno de los principales instrumentos de marketing. Esas son las palabras textuales que se utilizan en la web del programa y además es ubicuo y, por ejemplo, en las publicaciones del programa sobre qué es el programa aparece enseguida, es de las primeras cosas que aparece. En este perfil se detallan 10 rasgos o atributos, valores, cualidades, capacidades que los estudiantes del IB deben desarrollar. Nuestro punto es que más que una descripción es una exhortación normativa, es un ideal que empuja a los estudiantes a trabajar sobre ellos mismos y en realidad no tengo tiempo de analizarlo, pero si veis, en un momento se dice all IB learners we strive, as IB learners we strive to be, nos esforzamos para ser, ¿no? Pero también no solo es el objetivo por el que trabajar, sino también les empuja a imaginarse de una forma determinada. Es lo que Bonnie Urquioli llama un manojo de destrezas. Y en particular,
las destrezas de tipo blando, que son aquellas formas de ser y de actuar, aspectos de la personalidad y de la sociabilidad que tienen valor de intercambio, que son separables, evaluables y perfeccionables. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, en algunas de las representaciones de este IB Learner Profile. El que tenéis a vuestra izquierda está esta especie de globo del mundo con las piezas del puzzle, ¿no? Separables. Es el individuo como todo, pero que está formado por estas piezas que, como decía, son estas destrezas, ¿no? Que son separables, que son mejorables, evaluables. Vemos como estos conceptos clave, estos 10 atributos, estaban en todas partes, eran ubicuos en el centro. Las dos fotos que tenéis a la derecha son del centro. Vemos el programa reproducido en exactamente la misma configuración estándar, en la parte de abajo. Estaba en los pasillos, en cada una de las aulas. En la parte de arriba veis una foto del comedor. Esto es el comedor de la escuela. Y estas mismas palabras claves, este objetivo por el que trabajar, ¿no? Estaba en inglés, en catalán y en castellano. Pero, ¿cuáles eran las técnicas de disciplinamiento, ¿no? En concreto? Bien, la llegada del bachillerato internacional supuso de inmediato la problematización del bachillerato LOMCE y del alumnado que solo cursaba este bachillerato. Era un orden discursivo verdaderamente estigmatizador, estaban verdaderamente estigmatizados e incluso alterizantes, ¿no? Eran perezosos, poco respetuosos, revoltosos, todos los adjetivos negativos que os podéis imaginar, y el discurso era muy polarizado, muy dicotómico y muy moralizador. Entonces, en la práctica diaria, ¿cómo se veía, ¿no? Estas técnicas? Bueno, pues personas, actitudes o comentarios podían ser IB, muy IB, poco IB o no IB. Por ejemplo, una de las chicas nos dice que su profesor de castellano, me parece, no le gustaba porque no era suficientemente IB, porque las clases, según ella, pues eran tipo conferencia, los aprendizajes eran muy memorísticos y además el profesor siempre llegaba tarde. Entonces el profesorado, lógicamente, categorizaba o etiquetaba aquellos comportamientos que quería erradicar como no IB. Esto generaba un proceso de autovigilancia individual y colectiva continuo para automejorarse, para conseguir ser IB o muy IB, ¿no? O el riesgo era la marginalidad social y académica que sufrían los alumnos y las alumnas del bachillerato LOMCE. El automejoramiento requiere un autoanálisis recurrente y constante, ¿no? Con el objetivo de desarrollarse como persona, porque ese desarrollo personal, no solo un desarrollo académico, sino el desarrollo personal, es central en el discurso del IB. Podéis entrar en su página web y lo veréis enseguida, ¿no? Con el objetivo de poder ir más allá. Estos eran palabras simple textuales, ¿no? Este desarrollo, ¿cómo se llevaba a cabo, ¿no? ¿Cuáles eran como dije, las técnicas, ¿no? Del disciplinamiento? Bien, en el módulo Creatividad, Acción y Servicios se ve muy claramente. Este módulo era un módulo obligatorio que tiene que ver con actividades que los alumnos hacían fuera del centro. Actividades deportivas, de voluntariado, por ejemplo, teatro, danza, etc., ¿no? Estas actividades eran un añadido a todo lo que los alumnos tenían que hacer a nivel académico para los dos bachilleratos, ¿no? Entonces vemos las historias de 3 alumnas que nos cuentan en los diferentes grupos de discusión que tuvimos. Una de ellas pues era, por ejemplo, Alexia, ¿no? Alexia tenía que ensayar la obra de Navidad porque era parte del CAS en el primer cuatrimestre y entonces no llegaba todo, el trabajo se le acumulaba, no conseguía llevar la presión. Entonces ella nos cuenta cómo hizo un parón en el segundo cuatrimestre, decidió que no podía continuar así. Entonces se autodisciplinó para trabajar cada día, para que no se le acumulase el trabajo y nos cuenta cómo ella, a través de ese autoanálisis, la autorreflexión, desarrolla un yo eficiente que le permite ya, a partir del segundo cuatrimestre, sobrellevar la presión del bachillerato internacional.
Claudia nos contaba, ¿no? Si no fuese por CAS no haría deporte. Suerte que CAS nos obliga a hacer deporte porque tenemos tanto que hacer. Entonces, en Claudia vemos como ese autoanálisis y ese disciplinamiento se enfoca no hacia el ámbito académico, sino hacia el estar bien física y psíquicamente como otra obligación que hay que internalizar para conseguir ese individuo, esa persona equilibrada y completa, obviamente para ser más productivos. Y en Marta vemos ese aspecto del yo contable y vendible, ¿no? Marta estaba muy contenta con el bachillerato internacional porque hasta los hobbies cuentan. Entonces, bueno, el contar, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir lo otro? ¿Cómo puedo aprovechar esto? Que forma parte también de la venta de uno mismo, ¿no? Del branding personal. A través de todas estas narrativas y otras que contamos en el artículo, vemos cómo transformarse, automejorarse, implica también aprender a narrarse de otra forma, ¿no? Contarse como experto de sí mismo. Ese autoanálisis nos permite convertirnos en expertos de nosotros mismos y siempre estar dispuestos a ser autoanalizados o analizados por otros. Bien, paso ya a las conclusiones. En el artículo establecemos este paralelismo entre el neoliberalismo y el programa del bachillerato internacional, en el sentido de que es un programa extremadamente adaptable, extremadamente a diferentes contextos y en constante mutación, igual que el neoliberalismo, como nos contó Laval el martes de la semana pasada, ¿no? Vemos como el objetivo inicial de educar a todo el individuo ha sido un terreno idóneo para la metamorfosis del programa en una tecnología neoliberal destinada a crear estudiantes todo el rato ansiosos por mejorarse, ¿no? Pero no solo como estudiantes, sino también como personas, es decir, gente que es brillante académicamente, pero que también son seres muy disciplinados y autocuidadores. Si volvemos a Fraser, si os acordáis de Fraser, yo creo que los datos que he intentado mostrar nos confirman que el rol de moldear el cuerpo social, de regular el cuerpo social, lo ejercen en el neoliberalismo cada vez más actores no estatales, actores privados o no gubernamentales, como el IB, que además es el mercado el que regula de una forma muy dispersa y en redes flexibles. Y también hemos demostrado cómo el gobierno neoliberal funciona ocupándose de perfeccionar a los transformables, de crear élites, en este caso una élite dentro de la élite, y problematizando y marginalizando a los que no se considera que son transformables. Y esto nos pareció muy importante. Aunque no he podido hablar a fondo de la política lingüística del IB, sí me gustaría decir un par de cosas. Y es que articula muy bien esa lógica de la estandarización con la lógica de la expansión y el pragmatismo, ¿no? que definen al IB. Por un lado tenemos solo 3 lenguas oficiales, 3 lenguas que pueden ser vehiculares, pero por otro lado el programa establece espacios para que los estudiantes puedan trabajar sus lenguas maternas y es suficientemente amplio como para, por ejemplo, incluir algunas necesidades del contexto, como por ejemplo en este caso el contexto catalán, pues incluir el catalán. Es cierto que a la vez naturaliza las jerarquías lingüísticas asociadas a la modernidad y a la calidad educativa, puesto que solo 3 lenguas se consideran vehiculares. En el caso de España, es un caso complejo porque la palabra internacional se asocia mayoritariamente a docencia en inglés o a programas en inglés. Por tanto, el hecho de que el programa se impartiera en español pues siempre requería mucha justificación discursiva, ¿no? Por parte del alumnado y del profesorado, pero a la vez para nosotros es importante porque ponía de relieve que no era un programa de capitalización lingüística, sino que en realidad era un programa que buscaba la fabricación de una élite de alumnos que hemos llamado prototrabajadores, ¿no? Por eso de las destrezas, etcétera, de las destrezas blandas, preparados para el competitivo mercado corporativo transnacional. Y bien, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por tu intervención. Os recordamos que dejamos el turno de preguntas para el final, recopilándolas de los 3 ponentes. Y vamos con Luisa Martín Rojo, que a propósito de su capítulo
va a hablar de sujetos y hablantes que se hacen a sí mismos. Cuando quieras, Luisa. Gracias, Marta. Bueno, yo voy a empezar porque el eje central quizá de mi presentación es este concepto de problematización. Voy a empezar por ahí, luego voy a mostrar cómo este trabajo problematizador hace emerger la relación que existe entre la lengua y la subjetividad. Después me centraré en este concepto de hablantes que se hacen a sí mismos, y para ver una de las implicaciones, que hay más, pero solo tengo tiempo de ver una, que es la implicación sobre la dimensión educativa o el autoaprendizaje. Y finalmente pondré sobre la mesa la cuestión a la que casi nunca termino de llegar, que es la de la resistencia, aunque quiero llegar a ella, ¿no? Entonces, bueno, esto nos dará tiempo también para plantearlo en debate al final. El tema de la problematización, que hablamos de ello el primer día, he puesto esta imagen de esto no es una pipa, porque de alguna forma es como yo entiendo la problematización. Este concepto plantea que es de inspiración Foucaultiana, por supuesto, y que está relacionado con lo que Foucault llamaba el método crítico, y estaba recordando esta mañana que recuerdo que hace 20 años, que hoy es porque estamos también haciendo un poco una celebración de los 20 años de existencia de este grupo de investigación, recuerdo que fue la palabra clave en nuestra web de hace 20 años, ¿no? O sea que seguimos ahí en este círculo, ¿no? De plantearse por qué en determinados momentos surgen determinados conceptos que aparecen como un problema. La inseguridad el otro día, la locura, y en este caso el multilingüismo, ¿no? ¿Por qué en un determinado momento surge un determinado tema y qué saberes o disciplinas como la lingüística están produciendo esos saberes, o por qué se hacen hegemónicos en un determinado momento? Entonces, la problematización puede convertirse en un método de investigación, en una forma de análisis, de interrogarse, una historia genealógica, y en sentido reproblematizar, porque se trata de plantearse por qué eso es un problema y reproblematizarlo. Desde ese momento la problematización puede llevar, es un barbarismo si queréis, este término es feo, ¿no? Feo y difícil de pronunciar, pero claro, en ese sentido de que nos lleva a cuestionar la relación entre saberes, formas de poder, verdad, mentira, sujetos, y por eso podemos contribuir a que emerjan otras formas de entender las cosas, otras comprensiones, otros conceptos, y en ese sentido puede tener un papel transformador, en el sentido de que puede contribuir a nuevas voluntades políticas, voluntades de transformación política, en las que los investigadores son ciudadanos y participan con los ciudadanos. Entonces, uno de los planteamientos que tenemos que hacernos, siguiendo un poco a nuestro colega Alexandre Duchesne, es por qué este elogio del multilingüismo, del que somos en parte responsables los lingüistas, que queriendo proteger la diversidad lingüística empezamos a fomentar este elogio del multilingüismo, que fue cooptado por las industrias de la lengua, por muchas empresas, y de alguna forma, y por supuesto por la mercantilización y las transformaciones económicas que se estaban dando, pero que de alguna forma contribuimos a construir un discurso armado sobre este multilingüismo. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues que en esa cooptación, pues la rentabilidad de las empresas depende de nuestra rentabilidad, y que nos consideremos más rentables si aprendemos más lenguas. Entonces, este punto de la rentabilidad o del sujeto empresa aparece como un elemento clave en todas las relaciones que tenemos hoy con la lengua, ¿no? Y aparece unido también a los conceptos de responsabilidad y de agencia. Por eso voy a plantear unos pequeños ejemplos, ¿no? En cierta manera tengo que reconocer que en los últimos años, y esto puede ser algo egoísta, la problematización ha sido una de las estrategias docentes más importantes en mi trabajo, ¿no?
quizá porque paso la mayor parte de mi tiempo en el aula y con grupos de primero y de segundo, llegué hace muchos años ya a la idea de que para poder discutir y hablar sobre la lengua, lo primero que tenía que hacer era desaprender, o sea, conseguir que mis estudiantes desaprendieran muchas cosas que sabían, ¿no? Por ejemplo, cosas como que el mejor español era el de Valladolid, o que la lengua estándar es esto, que el gallego es un dialecto. Ese tipo de cosas necesitaba desaprenderlas. Y entonces empecé con una estrategia de plantear pues, la reflexividad sobre la lengua y sobre las propias prácticas. Esto que empezó de una forma un poco impresionista, pues se apoyó en entonces el Critical Awareness y en Fairclough, y luego más tarde en el acompañamiento de Mary Butcher, no sé cómo se dice, y más tarde en todas las técnicas de la antropología y la idea de la participación-acción, las comunidades epistémicas, de forma que trabajar con mis estudiantes era una forma reflexiva y colectiva de actuar, y hoy en día lo hemos incorporado y hemos logrado que esto se acepte como el eje central de un macroproyecto de investigación sociolingüística en el que la idea ya no es hacer esto de una forma casi de solitaria, sino realmente armar una investigación de participación-acción que problematice muchas de las cuestiones que nos planteamos con relación a la lengua y poder generar en colaboración, co-creando acciones de transformación. Bueno, pues dentro de estas actividades quería señalaros algunas que me han dado, nos han hecho reflexionar, y a mí con los sujetos que estaban haciendo parte de sus actividades en ello, algunas de las cosas que se estaban produciendo. Por ejemplo, si veis estos árboles lingüísticos que este año han hecho mis estudiantes de antropología con sus familias, pues se ven cambios en el repertorio. Eso ya lo sabíamos, aunque hay cambios muy interesantes, ¿no? Las abuelos hablaban solo gallego, los padres hablaban gallego-castellano y los nietos hablan castellano solo. Han incorporado el gallego en la escuela, que se había perdido, es decir, de gallego, luego gallego-castellano, perdón, una generación que pierde el gallego, lo recupera la siguiente en la escuela, pero ya con el inglés, ¿no? Bueno, sí, son cambios de repertorio, pero lo interesante es que cuando entrevistan a sus familiares sobre las lenguas, ahí sí que se observan un cambio importante en la relación entre la lengua y la subjetividad. Porque si bien la lengua siempre ha sido un elemento de distinción, desde luego hablar inglés en el franquismo y en la posguerra era un rasgo de distinción y hablar francés lo era más, esto está en todos, pero sin embargo lo que sí cambia es la relación con la subjetividad, en el sentido que esas personas se sienten obligados a justificar su relación o su carencia, ¿no? Bueno, me he perdido por el sonido de fondo, lo siento. Quiero decir que en el caso de los progenitores encontramos con mucha frecuencia que dicen: mis abuelos dejaron de hablar tal lengua por el gallego, por ejemplo, por el franquismo, porque estaba prohibido. Es decir, no lo plantean, o porque en la escuela no me lo enseñaron, no lo plantean como una responsabilidad individual. Sin embargo, en las generaciones más jóvenes sí que hay un cambio en la relación que señala la relación de la responsabilidad individual, la agencia y esa preocupación de la lengua en relación al desarrollo personal. Es decir, como veíamos en lo que ha presentado Eva, ¿no? Esta idea de yo tengo un buen nivel, lo manejo con fluidez, pero tengo que mejorar, voy a seguir este camino para mejorar. Antes iba a una academia, ahora voy a hacer. Hay una planificación y una toma, las riendas las lleva esa persona, ¿no? Bueno, este pequeño ejemplo nos permite ver dos cosas, bueno, tres cosas. La primera, que hay una relación muy importante, es decir, esta idea del sujeto neoliberal que ha ido apareciendo en las conferencias tanto de Laval como de Cabanas y en nuestra presentación inicial, se arraiga en un contexto social y político y cultural. En el caso de España arraiga muy bien tras el franquismo y esta idea de aislamiento, de imposibilidad, ¿no? Luego este arraigo es lo que es fundamental.
En segundo lugar, podemos ver que es verdad que una cosa es que una lengua sea una marca de distinción social y otra es que se considere un activo económico. Eso es diferente, algo en lo que se invierte. En tercer lugar, que podemos ver que estos principios neoliberales transforman la conducta de las personas, llevan a esta idea de aprender, mejorarse, disciplinarse. Por eso yo construí este concepto de hablante que se hace a sí mismo con esta idea de ver cómo la autoempresa y esta mutación epistémica que señalaba Castro Gómez y que se ha señalado también Laval y también señaló Foucault, porque Foucault ya habló del hombre y de la gubernamentalidad neoliberal. En este caso vemos la diferencia con el Homo economicus. En el Homo economicus esta idea era del uno ve los pérdidas y las ganancias y las va calculando de una forma lógica. Si, por ejemplo, sigo aprendiendo inglés porque espero colocarme mejor. Eso es una forma de, o porque se me da muy bien, es una forma de calcular los beneficios y los costes. Pero lo que encontramos aquí no es exactamente eso, que también no ha desaparecido, sino que yo me invierto en esa tarea de aprender y mejorar. Por ejemplo, si cogemos, sigo aprendiendo y perfeccionando, aprendo inglés continuamente, estoy mejorando mi nivel, continúo aprendiendo inglés, tengo un nivel de inglés y alemán tal, desde que voy al colegio estudio, quiero mejorar, reforzar. Luego hay una inversión y una agencia y una responsabilidad individual en esa tarea de capitalizarse y mejorarse. Una de las implicaciones que quería yo mostrar es la que tiene que ver con la educación en lenguas, que si comparamos lo que aparecía en las entrevistas que mis estudiantes habían realizado este año a sus progenitores, ellos hablaban de la enseñanza de lengua como una enseñanza que recibían de otros y con una marcada forma disciplinar, en el sentido de un gobierno disciplinar, que buscaba el entrenamiento, la corrección, las normas, que se basaba en los dictados, en la ortografía, en la repetición. Sin embargo, la que reflejan los más jóvenes tiene otras características. Ya no está esta idea de, por ejemplo, en alguna de las entrevistas que nos aparecía, ¿no? Si aunque también se hablaba algo de gallego, pero estaba prohibido, en el colegio solo se impartía en castellano, y si la gente hablaba castellano, aunque muchas veces en la familia o en la casa, pero en la escuela no, o no aprendí idiomas porque estábamos en la escuela y todos en el mismo aula, a la que íbamos juntos, pequeños y mayores, no nos enseñaban, ¿no? Sin embargo, la relación que yo veo hoy en la forma de autoaprendizaje tiene mucho que ver con esta educación informal de la que nos habló Cabanas. En ese caso encontramos esta idea de perfecciono y me autoformo, ¿no? Con la web, con los ejercicios, con el Netflix, con las canciones, ¿no? También adapto el oído al inglés con series, películas y música. La razón es porque me gustaría dominarlo a la perfección. Estoy aprendiendo inglés mediante material audiovisual. Estoy intentando aprender estos idiomas por lo que sea. Luego las canciones, la música, etcétera, y las series de televisión y los contactos en redes como formas de autoaprendizaje de la lengua. Entonces, en ese punto es donde yo veo que hay lo que podemos llamar las técnicas gubernamentales, que son las que, tomando los principios que son exteriores al sujeto, como esta idea de la rentabilidad, de la competencia, se trasladan desde el interior, desde el propio sujeto y se imponen desde el propio sujeto. De esa manera cobra importancia este prefijo auto, ¿no? El autorrealización, autovigilancia, autodisciplinamiento. En ese sentido, cada uno se construye la escuela dentro de sí, ¿no? Esa escuela que forma y que recoge. Esta es una de las implicaciones, podríamos ver más, ¿no?, de este tipo de lógica sobre el cambio en la concepción de la propia lengua. En cuanto al tema de la resistencia, que tendríamos que plantearnos ahora, pues, ¿qué ocurre? Que
cómo planteamos una resistencia que sea colectiva y qué pasos se pueden dar para la resistencia. El primer paso puede ser la propia problematización, porque la problematización, al poner en cuestión estos lazos que existen o estos vínculos que existen entre una forma de saber, unas técnicas de poder, etcétera, puede generar otras formas de entender las cosas. En este caso, por ejemplo, orientar a la problematización a la cuestión del reconocimiento y la redistribución, de quién es la lengua, quién dice que esta forma de hablar está bien, cuáles son los patrones culturales, cuáles son los modelos. Pero también podemos trabajar con la reflexividad y, por ejemplo, revertir las técnicas de poder. Por ejemplo, la internalización se puede revertir, todas las técnicas de poder se pueden revertir. El autoexamen, la autodisciplina, se las puede dar la vuelta y utilizarlas en otra dirección. Y finalmente las contraconductas sería el último paso, ¿no? Ahora, las contraconductas son colectivas, ¿no? Por eso puse esta imagen, porque esta imagen surge de una contraconducta individual que quiere mostrar que alguien no se pone de pie ante el himno nacional porque el Estado ya no protege, sino que el Estado asfixia, y se convierte en una práctica de resistencia colectiva con el tiempo, cuando se han creado las posibilidades de que lo sean. Luego tenemos las contraconductas como una lucha en contra de los procedimientos implementados para conducir a otros, y otros generando otros modelos de conducta. Luego serían o individuales o grupales, pero para resistir de una forma creativa y productiva la propia gubernamentalidad. Por eso no sé cuáles serían contraconductas, pero una de las que pienso que puede ser efectiva, por ejemplo, serían aquellas que de alguna forma cuestionan los principios neoliberales, como por ejemplo el de la competencia, mediante la cooperación o la solidaridad, que es uno de los temas que apareció también en relación a la pandemia en la conferencia de Laval. Entonces, todas las acciones que movilicen los valores de los comunes, por ejemplo, como la equidad, la cooperación o la reciprocidad, podrían contestar a esa lógica de la competencia y de la rentabilidad. Y de esa forma podríamos quizá recuperar la visión de las lenguas como instrumentos comunicativos que requieren el compromiso y del compromiso con los demás, ¿no? Como de alguna manera en esta mesa redonda, donde también vamos a usar las lenguas como un común para entendernos, para poder comunicar y para poder construir conocimiento, de manera que vamos a usar, que todavía no sé si lo hemos precisado, pues este diálogo que es políglota en varias lenguas, ¿no? Y con eso espero no haber hablado muy rápido y siento mucho las interrupciones que casi me han impedido hablar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luisa, por tu presentación. Yo creo que Eva y Luisa nos ilustraban cómo se infiltraba esa razón neoliberal en el espacio educativo. Vamos ahora con el tercer caso de estudio que nos va a presentar Alfonso del Percho. Eso sí, en inglés. Esperamos que no tengáis dificultad para seguirlo, y que en este caso tiene que ver con la relación entre lengua y empleabilidad en sujetos precarizados. Así que bienvenido y cuando quieras, Alfonso. Gracias. Está el micrófono apagado, creo. A ver. Okay, now it should work. So I apologize first of all for my intervention in English, but my Spanish is not good enough to talk to you in Spanish. So I hope this is fine, but I guess this is part of the problem, right? Yeah, so I think, a lot of things have already been said, and you will see that there will be a lot of links between what I'm going to say in the next 10-15 minutes and what Eva and Luisa just
offered us in terms of reflections about language and neoliberal governmentality. So what I'm going to do is to start with 3 examples, which will allow us to immediately go to the core of the problem, right? So the 3 examples are taken from my own research on employability programs, both in Italy and the UK, and will allow us to get a sense of what neoliberal governmentality means on the ground and what it does to people. So I want to start with this first example. And in 2017, I was part of a research team investigating employability trainings program, especially one that was provided by a London-based charity and targeting young people between 16 and 24 with a Black and ethnic minority background. So most of these participants we met were not in employment, nor in education or training. They were all born in London. They were so-called native speakers of English, but they are all second-generation immigrants with parents from Nigeria, Bangladesh, Guinea, Somalia, Sudan, and Turkish Cyprus. So in one of these activities, that we documented, Natasha, who is the training instructor, asked participants to define certain goals in terms of personal development. So she reminded us that hard work, discipline, and perseverance were the precondition for professional success. Personal guidance and development methods from management and business could help us in this process. And then she said, SMART is one of these models. It helps us make sure that our personal goals do not end up alongside our New Year's wishes. Natasha projected a slide on the board with a table and explained that SMART was an acronym giving specific criteria to guide us in the setting of these goals, right? So, and then she said, S stands for specific, and she clarified, what exactly do I want to achieve and why? Then M, she added, means measurable. How can I measure my progress? And how can I know when I have achieved my goals? And then A stands for achievable. Are my goals realistic? R, she continued, is relevant. Is this a worthwhile goal at the stage I am? And finally, she said, T means time bound. When am I going to work on this goal? And how much time am I going to give myself to achieve it? She then noted that later developments of this model had added 2 steps to the model, transforming SMART into SMARTER. So she added an E standing for evaluation and stressing the need for the achievement of objectives to be constantly checked and re-evaluated. And then finally R was for review and stands for reflection about the goals achieved and eventual adjustments of the goals that one has set. So Natasha explained to all participants that the SMART model had been developed by an American consultant who already back in the 1980s had realized that failures in employee performance and personal development are caused by unrealistic expectations and insufficient monitoring of decisions, personnel, and work process. Therefore, Natasha argued, the best way to keep track of one's progress is to write it down, to clearly define the specificity of one's goals, to explain how one would measure its progress, to describe the criteria one would use to assess whether an objective would be achieved or not, to explicitly label the relevance of this, and to state the time frame within which a specific goal must be achieved. The second example I want to present here quickly is from an EU-sponsored employability program in Italy, Rome, which provides aspiring farmers with the knowledge and competences necessary to become a certified agricultural entrepreneur. The training was provided by Legame, a social cooperative supporting migrants and refugees, supporting their professional integration, right, in Italy's labor market.
And this training consisted of 2 phases. The first one, where candidates went through a series of theoretical and practical training modules. And the second one, in which participants were supported in the creation of a concrete business. So, in one of the last training sessions, participants were asked to work on their ability to talk to stakeholders and consumers. According to instructor, who I will call here Maria Elena, a common cause for migrants' business failure is their incapacity to orally perform expertise in their everyday interactions and negotiations with stakeholders. She explained that since migrants have often been socialized in cultural contexts with different value systems, learning how to communicate not just verbally, but also non-verbally, would help them to avoid misunderstandings and potential conflicts in interactions with business partners, employees, sponsors, and clients. So Maria Elena asked participants to describe a number of pictures, you find them here on the slide, drawn from works of art that, according to her, all Italians would know, and these pieces of art represent different visages and smiles. The participants got the task to reflect on what emotions these smiles would express, and to attribute to these pictures one of the following feelings: sympathy, neutrality, detachment, hate, resentment, curiosity, joy, sadness, rage, pain, bitterness, serenity, indifference, and love. Then they were asked, the participants were asked to discuss in groups which emotions they had attributed to which picture and why. Finally, Maria Elena asked the migrants to practice their own facial expressions, so to smile. By performing these types of emotions, to give each other feedback about the communicative effects of their smiles. A last example is from a social cooperative which is called Donne e Lavoro, Women and Work, and which is also located in Rome. Donne e Lavoro helps migrant women access formal employment. So given my interest in employability programs, I was asked to join an informal training sessions for workers employed by the local tourism industry. The cooperative had been able to broker short-term contracts in the tourism industry for 3 women who were on a program for so-called victims of human trafficking, and the cooperative had been assigned, and these women had been assigned to the cooperative by the local social services. 2 of them were Mira and Maria, who were from Bulgaria and who had been caught stealing wallets. The third one was Mais, a woman from Somalia who had worked in Rome's sex industry and who, being a minor, had been handed over to the social services. So when I first attended the training, Carlo, the instructor, was presenting them with a textbook that was provided to him by one of his colleagues who is a career advisor for tourism workers. So this textbook had been developed by the Federation of Italian Hotels and Tourism Associations and was geared toward future chambermaids. It was structured in 3 parts. A first one discussing what it means to be professional in the hotel industry. A second one instructing students how to clean rooms. And a third one explaining job security. So in the previous session, he had informed them about the different types of labor contracts, but that day, Carlo explained what it meant to be a professional. He mentioned workers' attitudes towards customers, co-workers, and line managers. He also highlighted the value of punctuality and obedience. Body hygiene and physical appearance were important for him. But what he stressed most was what he called the smile culture. This involves being good at communicating with customers and also smiling, even if you really don't feel like smiling. So he encouraged us to read some interactions presented here.
and then to practice these interactions and to internalize them. So what were these interactions? I translated them in English, but they are in Italian, but you can get a sense of what they are. So P is the worker and C is the customer. So they need to learn to speak like this. So, can I make your room? Smile. No, I'd like to take a shower first. As you wish, I'll come back later. Smile. Or, can I make your room? Smile. Haven't you seen the do not disturb sign? I deeply apologize. The sign was hidden by my trolley. I will leave right now. Smile. Or, good morning, sir. I wish you a very nice day. Smile. So now what all these quite different examples have in common is that they are emblematic for a shift in the ways welfare states in Europe apprehend the population, not only migrants, but unemployed migrant subjects in particular. While for many decades access to social benefits was seen as a constitutional right, especially in the UK and in Italy, since the late 1970s, labor experts have claimed that unemployed subjects should no longer be passive recipients of social benefits. Individuals should rather be guided in the process of actively engaging in a job hunting practice. Of course, all this is not entirely new. Willingness to work has historically represented a precondition of receiving benefits. What has been changing, however, is how unemployed subjects are expected to understand themselves, as well as the forms of expertise that underpin and regulate the processes informing their integration into work. So counters and cures, which in the 50s and 60s allowed to match labor offer with labor demand, have been subsequently replaced first by psychological testing and then by these employability programs, asking subjects to engage in lifelong learning and personal development. The activities presented in here are emblematic for a new way of managing unemployment, which takes not the labor market nor employers, but the unemployed subjects themselves as main site of regulation. What is important to state from the outset is that the techniques through which migrants are turned into employable subjects do not substantially differ from the ways other sections of the populations are governed. Similar forms of regulation can be encountered in other frameworks, in other trainings and frameworks that target, for example, students, teachers, managers, politicians. What is different, however, here is the intensity and rhythm to which migrants are subjected to this sort of regulation. Their assumed vulnerability on the labor market, their alleged unfamiliarity with Western regimes of employment, as well as their presumed lack of education, their mental instability and emotional fragility, makes them more exposed to the sort of regulation documented here. There is a basic assumption that migrants, especially migrants arriving from the margins of global capitalism, need to be introduced more intensively to the principles of rationality, self-control, development, and self-responsibility, which underpin these training programs, and which are seen to represent substantial solutions to poverty, inequality, and unemployment. So if employability programs target the population as a whole, they are especially relevant for those subjects like vagrants, poor people, addicts, and migrants, which are positioned at the margin of society and risk endangering the social order. This is at least the logic behind all this. So what are the techniques through which these individuals are governed? The SMART model of change, the smiling activities, as well as the exercises around professionalism at work, which were offered to future maids, are all part of a mode of managing unemployment, which through practices of introspection, reflexivity, and self-analysis, allow individuals to regulate their bodies and minds, to control their aspirations, as well as to manage anxieties
and their future hopes and projects. So they mediate a form of expertise, assuming that the only way of challenging the structural causes of unemployment is by fostering resilient selves. So it's resilience what we need. This is a form of government that enters into people's bodies and minds, in people's movements, in people's gestures, attitudes, and more general people's relational, affective, and interpersonal activities. This form of power, this is a form of power that posits the individual, the unemployed self, as an agent of his or her own disciplining, of his or her own conduct and regulation, and capitalizes on the individual's wish to be free, both socially and economically. Now, what is important for us, and especially for an approach, for a governmentality approach, is that, exactly, yeah, that these activities, so we know that the techniques mobilized by employability programs, their activities and ways of supporting unemployed subjects echo contemporary changes in the theories of human resource management and the psychology of work. So they don't come out of the blue. To be sure, we know that the body of the worker has always been subjected to forms of strict control and rationalization in order to maximize its productivity. However, historians of work tell us that the current reconceptualization of employees or workers as human resources and organizational assets have radically affected the ways managers think, plan, and control workers and work process. Indeed, considering the worker as a resource increasingly implies the recognition and exploitation, not just of its physical, but also of the creative, emotional, and interpersonal component. As a consequence, the regulatory emphasis is on the intellectual capital of the worker, on his or her own emotional intelligence and personal commitment, as well as on his or her intrinsic will to contribute to the success of the company and as well of his or her own persona. So just in order to avoid any confusion here, I am not saying that social workers and trainers read behavioral psychology, nor am I saying that they intentionally impose human management theories onto unemployed subjects. That's not the point here. Often these trainers themselves work under highly precarious conditions. They are not trained as job counselors and end up working with unemployed subjects by chance to other occupations or other activities such as teaching, community work, social work, translation, volunteering, etc. What I'm rather saying here is that trainers find these theories encapsulated into exercises and activities that they find in textbooks or on the internet, and that give them some guidance, something to rely on, a useful perspective from which they can understand the situation of their training participants. Now, the type of person, what is important is to understand that the type of person that participants in these training programs are asked to be can be understood as a neoliberal subject. Neoliberal subjects are independent subjects. They take care of themselves and they take responsibility for their own success. They conduct their lives according to the principles of quality, self-optimization, self-development, and competitiveness, which are at the core of the human capital theories that inform social policies around Europe and beyond, probably. They master a specific neoliberal register, and it's at this point that language intervenes. It's a specific way of speaking about oneself and presenting oneself, but also a way of thinking about oneself and about acting upon one's bodies and mind.
So neoliberal subjects can manage and control their lives as, I mean, you heard Laval the other day. Neoliberal subjects can manage and control their lives in accordance to their needs and desires. They can get a job if they want, if they are ready to work hard on themselves and to invest in the upgrade of their skills, in the improvement of their selves, as well in a mode of being and doing a person that is in accordance with market principles. So I want to add two last things before I conclude, just also again to avoid misunderstandings. So what is important, I think, to say also in a context like this is that beyond their anchoring in contemporary theories of human capital, we also know that these activities, these employability programs, are linked to a historical, racialized, and moralized understanding of selfhood, which differentiates and hierarchizes behavior and physicality. So these unemployed subjects do not only need to be turned into entrepreneurs of themselves, but also into white subjects, preferably rational actors, behaving according to principles of the white middle class. The principles of conduct propagated by employability training programs, their ways of understanding the self, is essentially a racialized one that constructs whiteness, or better, ideas of whiteness, as a guiding principle that need to be extended to the conduct of every subject, and which serves as a model for the measuring and evaluation of what counts as quality and morally correct behavior. So that neoliberal subjectivity goes hand in hand with all the forms of colonial and modern subjectivities. The second thing I want to add is that, of course, individuals participating in these trainings do not all buy into the promise or in the promise that these training activities come with, namely that they will lead to personal subjects. So people are not, or many participants are not buying into this. What we can see on the ground is that some people challenge and contest these activities and their capacity to induce change. What is important, however, is that despite the fact that they contest these activities, they nevertheless invest in these practices, because attending these training programs allow them to navigate social benefit systems and moralized demands of employers, social services, officers, and coaches. So neoliberal governmentality as a form of power should therefore not be theorized as being totalizing. It would be wrong to understand it as a totalizing power, I think. It always coexists with other techniques of power and violence. And in the same time, it gets rationalized and dialectically engaged with on the ground by some subjects, at least, who are able to problematize and challenge its rationality and contest its ability to promote change and inclusion. We need, therefore, to be attentive to this interplay between oppression and what Michel Foucault calls the revolt of contact or counter-contact. Not necessarily because we want to buy into perhaps naive theorizations of resistance, but rather because we want to get a better grasp on how power operates, how it affects people, how individuals learn or not to navigate these power dynamics, how they manage to appropriate them and to turn them into something different. So this is what I wanted to say. Thank you very, very much. I hope you are still there. So it's a bit kind of an awkward situation, but I think we have time now for more interactive engagement. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones, por introducirnos y desvelarnos ese cómo opera, cómo nos afecta, cómo resistimos.